Muy buenas noches, amables amigos y hermanos reunidos aquí en Chicago de Norteamérica. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en San Marcos capítulo 13 versos 34 al 37 y también el capítulo 4 de Efesios, verso 14, 14, esas dos escrituras vamos a tener. Dice San Marcos capítulo 13, verso 34 al 37, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que vosotros digo, a todos lo digo, velad. Y Efesios capítulo 4, verso 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es despertando a tiempo. ¿Por qué? Porque es tiempo de despertar. Tiempo de despertar es el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Tiempo de despertar. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Cristo enseñó acerca de la venida del Hijo del Hombre para ser cumplida en el tiempo final, en el día postrero, y él dijo que nadie sabía cuándo sería el día y la hora. Él nos enseñó a través de la escritura que tuvimos de San Marcos. Vean ustedes, en el capítulo 13 de San Marcos, verso 32 en adelante dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni aun el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y nos dijo que no sabían si vendría al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Esas son diferentes etapas por las cuales la iglesia del Señor Jesucristo pasaría. Por ejemplo, tenemos
El anochecer, la medianoche y el canto del gallo, todo eso corresponde a la noche. Y la iglesia del Señor Jesucristo, durante sus 7 etapas o edades que han transcurrido, ha estado viviendo en el tiempo de la noche. Por eso Dios le envió a su iglesia mensajeros, ángeles y mensajeros de edad en edad, representados en estrella, y por eso los llamó estrellas, los cuales alumbran en el tiempo de la noche. Vean, Dios también le habló a Abraham acerca de su descendencia y le dijo que sería como las estrellas del cielo. Ahora podemos ver que los hijos de Dios están representados en las estrellas del cielo. Y entre las estrellas del cielo hay estrellas más grandes, o por lo menos se ven más grandes muchas de ellas desde la tierra, y le llamamos luceros. Y tenemos aquí en la escritura 7 grandes estrellas mensajeros para la iglesia del Señor Jesucristo durante las 7 etapas o edades, y eso corresponde al tiempo de la noche por el cual pasaría la iglesia del Señor Jesucristo en estos 2000 años que han transcurrido de Cristo hacia acá. Por eso encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versos 16 en adelante, a Cristo con 7 estrellas en su mano. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Vean cómo esas 7 estrellas en la diestra del Hijo del Hombre representan los 7 ángeles mensajeros de la iglesia del Señor Jesucristo durante sus 7 etapas, durante el tiempo de la noche por la cual ha estado pasando la iglesia del Señor Jesucristo, porque este mundo ha estado viviendo en su etapa de noche. Para el reino milenial, la raza humana vivirá la etapa del día. Ahora, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, que los 7 candeleros representan esas 7 etapas de la iglesia del Señor Jesucristo, así como las 7 iglesias de Asia Menor mencionadas aquí en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis existieron en Asia Menor, y cada una tuvo su pastor. Esas 7 iglesias representan las 7 etapas de la iglesia del Señor Jesucristo durante la etapa de la noche. Y cada iglesia tenía las características que estarían manifestadas en cada etapa de la iglesia del Señor Jesucristo. Y los 7 ministros o pastores de esas 7 iglesias de Asia Menor representan a los 7 iglesias mensajeros de las 7 edades de la iglesia entre los gentiles.
Ahora, podemos ver que durante esas 7 etapas se ha vivido en el tiempo de la noche. Y nadie sabía si al anochecer, si a la medianoche o al canto del gallo o en la mañana vendría el Señor, o sea, la segunda venida de Cristo. La primera venida de Cristo fue efectuada 2000 años atrás en medio del pueblo hebreo, naciendo en Belén de Judea. Al nacer allí en Belén de Judea, ya estaba allí cumpliéndose la primera venida de Cristo, aunque su obra de redención como Cordero de Dios no estaba efectuada todavía, sino que él tenía que esperar 33 años, pero 33 años antes de llevar a cabo la obra de redención de la cruz del Calvario, ya él estaba en la tierra. Ahora vean ustedes, Juan el Bautista, cuando presentó a Cristo, pues él mientras predicaba decía: después de mí viene uno mayor que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y él decía que no lo conocía. Y él decía: entre vosotros está uno al cual vosotros no conocéis. Él es el que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y Juan decía: y yo tampoco lo conocía. Pero el que me mandó a bautizar me dijo: sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y dice: y yo le vi. Juan le vio descender sobre Jesús cuando bautizó a Jesús. Él dijo: yo le vi descender sobre él. San Juan capítulo 1. Ahí está lo que nos dice San Juan. Vamos a ver. Capítulo 1, verso 29 en adelante de San Juan, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, o sea, un hombre, el cual es antes de mí. Y vean, Juan dice: es antes de mí. Y sin embargo nació después de Juan. 6 meses después de Juan haber nacido, nació Jesús. Y en el ministerio Juan el Bautista comenzó primero y después comenzaría Jesús. Y Juan dice: es antes de mí. ¿Por qué? En su cuerpo físico nació Juan primero y Jesús después. En su ministerio comenzó Juan primero y después comenzó Jesús su ministerio. Pero en el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, Jesús fue primero y después Juan. Vean. O sea que Jesús es antes que Juan el Bautista, es antes que Abraham. Pues en el capítulo 8 de San Juan, Jesús, hablando allí, lo dice, capítulo 8, verso 56 en adelante, dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y cómo era antes que Abraham? Y nació después de Abraham y nació también después de Juan el Bautista. Y Juan dice que era antes que él. O sea que Jesús era antes que Juan. Y ahora Jesús dice que él es antes que Abraham. Y no solamente es antes que Abraham, sino que él es también antes que Noé y antes que Adán. Porque antes de nacer Abraham y aún
Dios darle un cuerpo del polvo de la tierra a Adán, Jesús estaba con su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, que es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Por eso él podía decir, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora en su cuerpo físico, nació en Belén de Judea, y allí comenzó su tiempo en su cuerpo físico, pero en su cuerpo teofánico era antes que Abraham y antes que Adán también. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. San Juan, capítulo 1, verso 1 al 4. Y San Juan, capítulo 1, versos 6 en adelante dice, 5 en adelante dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, o sea, Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea que Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esa luz verdadera, el Verbo que era con Dios y era Dios, el cual es la luz que alumbra a todo hombre, ahora dice que venía a este mundo, iba a venir a este mundo, y vamos a ver cómo venía a este mundo. Juan fue su precursor, anunciando que la luz verdadera venía a este mundo. A los suyos vino, y los suyos no le conocían, no le recibieron, o sea, el pueblo hebreo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos son los que creen en Cristo como nuestro Salvador, lavan sus pecados en su sangre y reciben su Espíritu Santo, y así obtienen el nuevo nacimiento y obtienen un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Han nacido en el reino de Dios. Son miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Porque en la iglesia del Señor Jesucristo nadie dice, yo me voy a meter a la iglesia, voy a entrar a la iglesia. No. La persona cree en Jesucristo como su Salvador, lava sus pecados en su sangre y recibe su Espíritu Santo, y así nace de nuevo. Así nace en el reino de Dios, nace en la iglesia del Señor Jesucristo. Sigue diciendo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y cuando fue hecho carne y habitó entre nosotros, habitó entre los seres humanos, allí en medio del pueblo hebreo, lo conocimos por el nombre de Jesús. El Verbo que era con Dios y era Dios, la luz que alumbra a todo hombre que venía a este mundo, cuando vino hecho carne en medio de la raza humana y fue conocido por el nombre de Jesús. Por eso él podía decir, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Ahora podemos ver quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Es el Verbo hecho carne, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El mismo Dios, con su cuerpo teofánico llamado el Verbo, se hizo carne, se vistió de un cuerpo de carne
en medio de la raza humana para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Por eso es que Jesús podía hablar en la forma que él hablaba y podía hacer las maravillas que él hacía, porque era nada menos que Dios manifestado en carne humana, vestido de un cuerpo de carne, visitando la raza humana. Era nada menos que el Verbo que era con Dios y era Dios, hecho carne en medio de la raza humana, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, vestido de carne humana. Ahora podemos ver que esa era la única forma en que podía ser redimido el ser humano, por un hombre perfecto que estuviera en medio de la raza humana y muriera por el ser humano. Y solamente una sola persona podía hacerlo, y ese era Dios. Dios se hizo hombre y habitó en medio de la raza humana. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Dios ha sido manifestado en la forma de un hombre llamado Jesús. Ahora podemos ver quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora podemos ver por qué Jesús decía: el Padre y yo, una cosa somos. Uno. Ahora podemos ver el por qué. Cuando Felipe le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? O viceversa. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre estaba dentro de él, vestido de ese cuerpo de carne llamado Jesús. Ahora podemos ver que solamente Dios podía llevar a cabo la obra de redención, y para eso tenía que hacerse hombre, hacerse carne en medio de la raza humana. Cuando Dios creó al ser humano, lo colocó primeramente en un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, la misma clase de cuerpo que es llamado el Verbo de Dios, en el cual Dios estaba. Y Dios, estando en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, es un hombre de la sexta dimensión. Y ese hombre de la sexta dimensión es el que creó los cielos y la tierra. Ese hombre es llamado el Verbo que era con Dios y era Dios. Es llamado también el ángel de Jehová o ángel del pacto. Es que en ese hombre o cuerpo teofánico de la sexta dimensión está Dios en toda su plenitud. Ese es el cuerpo teofánico de Dios de la sexta dimensión. Y cuando Dios creó al hombre, dice la Escritura que creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Lo más que se parece a Dios, ¿quién es? ¿Qué es? El hombre. Y lo más que se parece al hombre es Dios. Y Dios le creó un cuerpo teofánico a Adán de la sexta dimensión, lo cual es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Ese es el espíritu que Dios le dio a Adán. El espíritu es un cuerpo de otra dimensión. Y ahora Dios, teniendo su cuerpo de la sexta dimensión, le dio un cuerpo también a Adán, teofánico de la sexta dimensión. Pero Dios todavía no tenía un cuerpo de carne, pero luego le dio un cuerpo de carne a Adán y lo colocó allí en el huerto del Edén para labrar el huerto del Edén. Pero todavía Dios no se había creado su cuerpo de carne. Y Dios se creó su cuerpo de carne creando en el vientre de María una célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula y fue formado así el cuerpo que nació en Belén de Judea, llamado Jesús. Y ahí tenemos a Dios en la forma de hombre.
porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Por lo tanto, al Dios medir en la forma visible en medio de la raza humana, no podía medir en la forma de un animal, ni de un ave, sino que tenía que medir en la forma de un hombre para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Y cuando se haya completado el número de los redimidos de Dios, los cuales han estado siendo llamados y juntados de etapa en etapa, cuando se complete ese número en el cuerpo místico de Cristo, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo, entonces Cristo, el cual está en el trono de Dios en el cielo, en el trono del Padre, con su sangre haciendo intercesión por cada persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, a los cuales le llega la palabra, el mensaje de su tiempo, y entra por su oído, por el sentido de el oído, y luego llega al alma, y ahí despierta espiritualmente el alma de la persona. La persona experimenta ese despertamiento espiritual de su alma, como sucede en una semilla que es sembrada en la tierra, cuando le llega el agua y brota a la vida esa semilla. Y así es con el alma de cada persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esa persona puede vivir en la tierra sin saber que es un hijo o una hija de Dios, pero dentro de sí él sabe que hay algo misterioso en él, y él sabe que no es de esta tierra, sino que él es de otro mundo, que él es de Dios, pero no tiene la explicación. Y él está esperando de un momento a otro algo de parte de Dios. Y cuando le llega la palabra hablada para el tiempo, para la edad y dispensación en que vive, lo cual es el mensaje de su tiempo, enviado por Cristo a través del mensajero de su tiempo, ese mensaje penetra hasta el alma de la persona y es despertada la persona ya en su alma. El alma de la persona despierta. Recuerden que el ser humano es cuerpo, lo cual es mortal, es espíritu, lo cual es otro cuerpo, pero de otra dimensión, y es alma. El alma es lo más importante de la persona, porque eso en realidad es la persona, alma viviente. El espíritu y el cuerpo físico son dos cuerpos, uno de esta dimensión terrenal y otro de otra dimensión. Cuando el ser humano ha nacido en esta tierra, luego de la caída del ser humano en el huerto de Edén, no ha podido tomar un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Por lo tanto, al nacer en esta tierra en un cuerpo mortal, corruptible y temporal, ha obtenido un espíritu del mundo, el cual le inclina hacia el mal. Y por eso el ser humano, vean ustedes, necesita nacer de nuevo. Como le dijo Cristo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de los cielos. O sea, no lo puede entender. Nicodemo pensó que era nacer por medio de una mujer, y él pensó en su madre, y siendo Nicodemo ya viejo, su madre o ya estaría muy ancianita o quizás ya estaría muerta. Por lo tanto, para Nicodemo era algo imposible el nuevo nacimiento en la forma en que él lo había pensado. Y le dice a Jesús, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Ven, él pensó en una forma física que es lo que el ser humano conoce para el nacimiento de las personas. Pero Jesús le habló de un nuevo nacimiento, el cual
no es por medio de la unión de un hombre y de una mujer para tener hijos, sino por medio del agua y del Espíritu. Cristo le dijo: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El nuevo nacimiento, ven ustedes, se obtiene al escuchar la predicación del Evangelio y creer en Cristo como nuestro Salvador, recibirlo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo. Y así obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Un cuerpo teofánico como el de nuestro amado Señor Jesucristo de la sexta dimensión. Y así comenzamos en la vida eterna. Somos restaurados a la vida eterna. Luego nos falta el cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, el cual Cristo le dará a todos los que han nacido de nuevo, a todos los que han creído en Él, han lavado sus pecados en su sangre y han recibido su Espíritu Santo. Para ellos es la resurrección si ya partieron físicamente, pero si están vivos y permanecen vivos hasta que los muertos en Cristo resucitan, entonces seremos transformados. Y todos tendremos un cuerpo inmortal, incorruptible, jovencito, representando de 18 a 21 años de edad, y un cuerpo glorificado como el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así seremos a imagen, ese es el cuerpo teofánico, y semejanza, ese es el cuerpo físico y eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así estaremos restaurados totalmente a la vida eterna con un cuerpo eterno y glorificado, el cual estamos esperando en este tiempo final. Por eso es que Cristo enseñó a estar despiertos a tiempo, esperando, vigilando por la venida del Señor, por la venida del Hijo del Hombre, por la venida del Padre de la familia. ¿Qué familia? La familia de Dios. El Padre de la familia, que es nuestro amado Señor Jesucristo, el cual dio autoridad a sus siervos y se fue. Dio autoridad a sus mensajeros, cada uno en su tiempo, le dio la labor que tenía que llevar a cabo y prometió volver. También, vean ustedes, él dice, velad, para que cuando él venga no os halle durmiendo. Hay que estar despierto en la edad que le toca a la persona vivir. Su alma tiene que estar despierta espiritualmente en el tiempo que Dios le ha dado para vivir en este planeta Tierra. Y tiene que estar vigilando, o sea, esperando la venida del Señor, vigilando por su venida. Porque en su primera venida Él llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario y nos da el nuevo nacimiento al creer en Él, en su primera venida y su obra de redención en la cruz del Calvario, y así nos da el cuerpo teofánico. Y para el día postrero, en su segunda venida, Él nos dará el cuerpo físico y eterno. Y eso será la adopción de los hijos e hijas de Dios. Eso es la adopción, que es la redención del cuerpo.
en donde nosotros seremos físicamente redimidos, eso es, transformados, y regresaremos a la vida eterna físicamente también. Redimir es volver al lugar de origen. Y los hijos e hijas de Dios son de la eternidad. Por lo tanto, les corresponde tener un cuerpo físico eterno y glorificado y ser como nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es tan importante estar despierto a tiempo y velando por la venida del Señor. Cada persona que vive en este planeta Tierra, en el siglo o milenio que le toque vivir y estar en la edad correspondiente escuchando la voz de Cristo por medio del mensajero de su edad. Y ahora para el día postrero nos habla Cristo con la gran voz de trompeta, porque está prometido en la Escritura que Él sonará la trompeta final, esa gran voz de trompeta. Ahora, una trompeta sonando es la voz de Cristo hablándole a su pueblo por medio de un mensajero. Y ya le habló a su iglesia por medio de sus 7 iglesias mensajeros de las 7 etapas o edades de su iglesia. Y para este tiempo final, para el día del Señor, Él estará hablándonos con la gran voz de trompeta. Recuerden que en las Escrituras, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 12 al 17, y Primera de Corintios capítulo 15, versos 49 al 58, nos habla San Pablo de la gran voz de trompeta o trompeta final o trompeta de Dios. Y nos habla de esa trompeta sonando para el tiempo final, para luego los muertos en Cristo ser resucitados en cuerpos incorruptibles y nosotros los que vivimos ser transformados. Por eso es que todo hijo e hija de Dios necesita estar despierto en este tiempo en el cual vivimos y estar escuchando esa trompeta final o gran voz de trompeta que es la voz de Cristo hablándole a sus hijos en este tiempo final. En Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 11, veamos aquí esa voz. Dice el apóstol San Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿En qué día estaba el apóstol San Juan? En el Espíritu. Él fue transportado en el Espíritu, por lo tanto, él pasó en esa visión apocalíptica, en el espíritu teofánico, pasó al día del Señor. El día del Señor es el séptimo milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 8 y el Salmo 90 verso 4. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de nuestro amado Señor Jesucristo hablándole a su pueblo, a sus hijos, en el día del Señor, que es el día postrero delante de Dios, o sea, el séptimo milenio,
de Adán hacia acá. O tercer milenio de Cristo hacia acá. Los días postreros delante de Dios comenzaron en el tiempo de Jesucristo. Cristo nació de 4 a 7 años antes de comenzar el quinto milenio. El quinto milenio es el primero de los días postreros. Por eso los apóstoles decían que aquellos eran los días postreros. Por ejemplo, San Pedro, cuando estuvo predicando el día de Pentecostés, dijo que Dios había prometido derramar de su Espíritu Santo en los días postreros, y allí había comenzado a derramar de su Espíritu Santo. Vean, en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 14 en adelante, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Esto fue el día de Pentecostés. Fue el primer mensaje que Pedro predicó, ya lleno del Espíritu Santo. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, de 8 a 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se oscurecerá, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora podemos ver a Pedro aquí citando lo que dijo Dios por medio del profeta Joel en el capítulo 2, que Dios derramará de su Espíritu Santo sobre sus siervos y sus siervas en los postreros días. Y ya estaba derramando de su Espíritu Santo en aquellos días. ¿Por qué? Porque habían comenzado los días postreros delante de Dios, que para los seres humanos son los milenios postreros, los cuales son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Ya han transcurrido de Cristo hacia acá 2000 años, y vean ustedes, si tomamos el calendario gregoriano, que es el que se usa, solamente faltan algunos meses para algunas personas para terminar el siglo actual. Para otros faltan un año con unos 5 meses o 4 meses y algo. Todo depende cómo comiencen a contar el tiempo de Cristo hacia acá. Pero eso no es ningún problema. Ahora podemos ver que de Cristo hacia acá han transcurrido alrededor de 2000 años, y delante de Dios son solamente 2 días. De los 3 días postreros, ya 2 días aproximadamente han transcurrido delante de Dios. Ya hemos llegado al fin del siglo. Estamos viviendo en el fin del siglo desde hace algunos años, porque estamos viviendo los últimos años del siglo XX, y luego, conforme al calendario gregoriano, pronto comenzará el siglo XXI y por consiguiente el próximo milenio, el tercer milenio de Cristo hacia acá y séptimo milenio de Adán hacia acá, el cual es el día postrero delante de Dios. Un día delante de Dios para los seres humanos es
un día milenial, o sea, 1000 años. Ahora podemos comprender por qué San Pedro podía decir que Dios había prometido para los días postreros derramar de su Espíritu Santo, y ya en aquellos días lo estaba haciendo. También San Pablo dice que Dios habló por medio de su Hijo en los postreros días. Vean, Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice que habló por medio de los profetas, y dice, y en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Estaba hablando por medio de Jesucristo, y San Pablo dice que aquellos eran los días postreros. ¿Por qué? Porque los días postreros delante de Dios para los seres humanos son los milenios postreros. Por eso cuando Jesús también habló del día postrero en San Juan capítulo 5 y capítulo 6, veamos el capítulo 6, verso 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Para cuándo establece Jesucristo aquí la resurrección de los santos creyentes en Él? Cristo dice que será para el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá. De los 3 días postreros, el último, que es el tercer milenio, el cual conforme al calendario gregoriano pronto comenzará, en ese próximo milenio, que es el día postrero delante de Dios, la resurrección de los muertos en Cristo será efectuada por Jesucristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Pero no sabemos en qué año de ese próximo milenio. No sabemos en qué año ese gran evento profético será efectuado. Pero sabemos que todos los que seremos transformados estaremos despiertos a tiempo, escuchando la voz de Cristo, escuchando esa gran voz de trompeta, la voz del Alfa y Omega. Ahora, es muy importante para nosotros estar despiertos a tiempo, porque este es el tiempo de despertar para todos los hijos e hijas de Dios que viven en este tiempo final. Nuestras almas tienen que estar despiertas en la edad correspondiente a este tiempo final. San Pablo dijo: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, ¿cómo nos va a alumbrar Cristo en este tiempo final? Recuerden que Él es la luz del mundo. Y ahora, en Malaquías capítulo 4, verso 1 en adelante, nos dice: porque aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ahí tenemos los juicios divinos que han de caer sobre la raza humana durante la gran tribulación. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El sol de justicia naciendo y trayendo salvación en sus alas para los que temen el nombre del Señor. Eso es la segunda venida de Cristo. Porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Los ángeles del Hijo del Hombre son las alas del sol. El sol naciente representa
la segunda venida de Cristo. Las alas del sol aquí representan los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre, que son los ministerios de los dos olivos, que son los ministerios de Moisés y Elías en Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, que son los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. Y también Zacarías capítulo 4, verso 10 al 14. Ahora podemos ver cómo es que seremos alumbrados en este tiempo final. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Nos dice también San Pedro en su segunda carta, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí nos habla también de un amanecer y nos habla de la estrella resplandeciente de la mañana. En el Apocalipsis capítulo 2, verso 28, tenemos una promesa muy grande para el vencedor. Nos dice, para el vencedor, capítulo 2 del Apocalipsis, verso 26 al 29, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí tenemos la promesa para el vencedor que estará en el tiempo final. Tenemos la promesa de la estrella de la mañana siéndole dada al vencedor. Y vamos a ver lo que es esta estrella de la mañana. Apocalipsis 22, verso 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Y tenemos la promesa que la estrella de la mañana le será dada al vencedor. La segunda venida de Cristo para el tiempo final será manifestada y el vencedor, el siervo fiel y prudente que estará en la casa de Dios, en la iglesia de Jesucristo, dándole el alimento espiritual a todos los hijos y hijas de Dios para alimentar el alma de los hijos y hijas de Dios, verá la venida del Señor porque estará despierto a tiempo, estará despierto en este tiempo final y con él todos los escogidos de Dios que estarán escuchando la voz de Cristo a través de él, porque él es el enviado para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y ahora, estando despierto a tiempo el vencedor, el mensajero del día postrero con su grupo, verán y recibirán la venida del Señor como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y así es como recibirá el vencedor la estrella resplandeciente de la mañana. Recibirá a Cristo, le dará la bienvenida a Cristo y lo recibirá en su segunda venida. Eso es darle la estrella resplandeciente de la mañana. Y así tendremos
la venida del Señor Jesucristo en medio de su iglesia en el día postrero. Lo mismo fue dicho con otras palabras en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, cuando dijo Cristo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré comer del maná escondido. El maná escondido para el día postrero es la revelación de la segunda venida de Cristo. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esa piedrecita blanca es la misma piedra no cortada de manos del capítulo 2 de Daniel, que vino e hirió la imagen en los pies de hierro y de barro cocido. Eso es la segunda venida de Cristo, porque Él es la piedra no cortada de manos. Él es la piedra que los edificadores desecharon. Él es la piedra del ángulo, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y Él es nuestro Salvador. Es la segunda venida de Cristo, la venida de esa piedrecita no cortada de manos. Él es esa piedrecita blanca con un nombre nuevo. Y el vencedor del día postrero es el que recibirá esa piedrecita blanca con un nombre nuevo en su venida. O sea, recibirá a Cristo en su segunda venida con un nombre nuevo. Hay personas que no saben que Cristo tiene un nombre nuevo. Y ese es uno de los misterios que en la Biblia está colocado y que la teología no ha podido descifrar. En Apocalipsis capítulo 3, verso 12, nos dice de la siguiente manera: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. El templo de nuestro Dios es su iglesia. O sea, le hará una persona importante en la iglesia. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Miren qué promesa tan grande aquí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Quién dice que tiene un nombre nuevo? El mismo Señor Jesucristo. Él es el que dice que tiene un nombre nuevo. Cuando Él murió, resucitó y ascendió al cielo, recibió un nombre nuevo. Así como José, el hijo de Jacob, cuando llegó a Egipto y fue colocado como segundo en el reino del faraón y fue colocado como el administrador del imperio de Egipto, recibió un nombre nuevo, Sabnat Panea, el cual los hebreos no conocían. Y ellos veían, los hermanos de José, cuando vinieron a comprar alimento en Egipto, a comprar trigo, veían a ese príncipe como el administrador del faraón, el que administraba toda la casa del faraón, y no sabían que ese era su propio hermano José, porque tenía un nombre nuevo y vestía como un egipcio, como un gentil, pero era un hebreo, el cual había sido colocado en el trono allá del faraón, segundo en el reino del faraón, gobernando la casa del faraón. Y Cristo, cuando ascendió al cielo, se sentó en el trono de Dios y recibió un nombre nuevo, y Él recibió autoridad
en el cielo y en la tierra. Y Él es el que ha estado administrando los negocios del Dios creador de los cielos y de la tierra. Ahora podemos ver que este misterio del nombre nuevo del Señor Jesucristo es un misterio que será revelado al vencedor, al ángel que estará en la casa de Dios, dándole el alimento espiritual a tiempo a todos los hijos de Dios, y tendrá en la casa de Dios, en la iglesia de Jesucristo, a todos los hijos de Dios despiertos espiritualmente y alimentándolos, y los tendrá bien alimentados espiritualmente, conociendo los misterios del reino de los cielos y siendo preparados para ser transformados en este tiempo final. Por lo tanto, estaremos como de día en la cuarta vigilia, ya rayando el alba, rayando la mañana de un nuevo día dispensacional y rayando la mañana del séptimo milenio, que es el día postrero delante de Dios. Ahora no sabemos en qué año del día postrero serán resucitados los muertos en Cristo, y nosotros los que vivimos seremos transformados. No sabemos el año, pero va a ser en alguno de los años del séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá. Ahora, el calendario gregoriano tiene 365 días y cuarto, pero el calendario profético que fue usado en el libro del profeta Daniel y en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 11 de Apocalipsis, consta de 360 días, 30 días por cada mes. Ahora, no sabemos si los días delante de Dios, que son los milenios para los seres humanos, son contados a base de 360 días por año, o serán contados estos 2000 años que han transcurrido a base de 365 días y cuarto. Si fuese a base de 360 días al año, ya hacen años que estamos en el séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá. Hacen años entonces que estamos dentro del día postrero delante de Dios. Pero no sabemos el año en que Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él, y a nosotros, los que vivimos, nos transformará. Pero lo importante es estar preparados. Estar preparados, velando, nos enseñó Jesús. Estad preparados, velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Este es tiempo de despertar todos los hijos e hijas de Dios. Vean ustedes en la parábola de las 10 vírgenes, llegó el clamor de medianoche y comenzaron a despertar a todas las vírgenes, y hubo una parte de las vírgenes, todas las 10 vírgenes representan el cristianismo completo. Parte del cristianismo no tiene aceite en sus lámparas, o sea, no ha recibido el Espíritu de Cristo, por consiguiente no han nacido de nuevo. Y parte del cristianismo tiene aceite en sus lámparas, lo cual representa que son creyentes en Cristo, que han recibido el Espíritu Santo y por consiguiente han recibido el nuevo nacimiento. Y ahora, en esta parábola encontramos que las vírgenes que no tenían aceite en sus lámparas pidieron a las que tenían, y ellas dijeron: id a los que venden
y comprar, para que a nosotros no nos falte y les falte también a ustedes. Vayan ustedes a comprar. Es una responsabilidad de cada persona, es algo individual. Para cada persona es una responsabilidad no solamente creer en Cristo como su Salvador y lavar sus pecados en su sangre, sino recibir el Espíritu Santo para poder obtener el nuevo nacimiento y así nacer en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, y así obtener el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Ahora las que estaban sin aceite en sus lámparas fueron a comprar, y mientras ellas iban, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Las que estaban preparadas, vean ustedes, estaban despiertas y con aceite en sus lámparas, esperando su venida. Y vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Por lo tanto, de ahí en adelante, ninguna persona podrá entrar a la casa de Dios, al cuerpo místico de Cristo. ¿Por qué? Porque ya se habrá cerrado la puerta. Eso significa que desde el momento en que la puerta sea cerrada, ya estarán dentro todas las vírgenes prudentes, ya estarán dentro todos los escogidos de Dios, hijos, hijas de Dios. Estarán dentro todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Ya se habrá completado el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante, nadie más podrá decir: ahora sí yo creo en nuestro amado Señor Jesucristo y me arrepiento de mis pecados y quiero recibir el Espíritu Santo. Ya no puede ser de ahí en adelante así, porque ya la puerta estará cerrada, la puerta de la misericordia, y por consiguiente ya nadie más entrará a la casa de Dios. Vean, en la parábola de 10 vírgenes, la puerta fue cerrada en cierto momento. Y también en San Lucas capítulo 13, verso 22 en adelante, nos habla Cristo de esta puerta siendo cerrada. Y recuerden que Cristo es la puerta. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Ahora vean ustedes cómo será cerrada la puerta en la casa de Dios. Porque Cristo se levantará del trono de intercesión, donde Él está haciendo intercesión en el trono del Padre en el cielo. Y eso será cuando haya entrado hasta el último de los hijos e hijas de Dios. ¿Dónde? En la casa de Dios. Y luego Cristo reclamará a todos los que Él ha redimido con su sangre, y resucitará a los muertos en Cristo, y a nosotros los que vivimos nos transformará y nos llevará con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, en la casa de nuestro Padre celestial. Ya para ese tiempo la puerta estará cerrada, porque ya Cristo habrá salido del trono de intercesión, se habrá levantado del trono de intercesión y habrá reclamado todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Por lo tanto, no habrá en el cielo, en el trono de intercesión en el cielo, no habrá nadie con sangre sobre el propiciatorio para hacer intercesión por las personas que quieran arrepentirse, lavar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Y se cumplirá la palabra que está escrita en el Apocalipsis capítulo 22: el que esté sucio
o inmundo, sea inmundo todavía. Vamos a leerlo aquí como dice. Capítulo 22, verso 11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea que, ya de ahí en adelante, el que es santo, el que ha recibido a Cristo como su Salvador y ha lavado sus pecados en su sangre y ha recibido su Espíritu Santo, permanecerá para toda la eternidad santo, sirviendo al Señor. Y el que es inmundo, será inmundo porque ya no hay sangre en el propiciatorio para limpiar los pecados de las personas, porque ya la obra de intercesión habrá terminado. Por eso es tan importante entrar a la casa de Dios mientras la puerta está abierta. Por eso es tan importante estar despierto a tiempo antes de que sea cerrada la puerta de la casa de Dios, como sucedió en el tiempo de Noé. Vean, en el tiempo de Noé fue profetizado por Noé que vendría un diluvio y destruiría la raza humana. Y la puerta del arca que estaba construyendo Noé estaba abierta. Pero luego que Noé terminó la construcción del arca, Dios se vino a él y esa construcción del arca tomó muchos años. Desde que Dios le habló de la destrucción que vendría por medio de un diluvio, transcurrido de 100 a 120 años, pues Noé estaba construyendo el arca y Dios no podía derramar el diluvio sobre la raza humana hasta que Noé terminara el arca y entrara al arca, porque de otra forma sería destruido también Noé. Y Dios no destruye al justo con los injustos. Por lo tanto, la paciencia de Dios estaba extendida a causa de Noé. Dios, esperando con paciencia que Noé terminara el arca, para que entrara al arca él y su familia y los animales que iban a ser salvos, para luego Dios mismo cerrar la puerta y luego derramar sobre la tierra el diluvio. Así es que cuando Noé terminó la construcción del arca, Dios vino a él y le dijo: dentro de 7 días vendrá el diluvio. Entra tú y tu familia y los animales al arca, porque dentro de 7 días vendrá el diluvio. Y Noé entró al arca y los animales también. Y transcurridos los 7 días, encontramos que vino el diluvio, pero ya la puerta estaba cerrada porque Dios cerró la puerta. Y cuando Dios cierra la puerta, nadie puede abrirla, porque Él es el que cierra y ninguno abre, y abre y ninguno cierra. Ahora la puerta de la gracia, de la misericordia ha estado abierta por estos 2000 años y todavía está abierta. No sabemos cuándo Él la cerrará. Cuando Él se levante del trono de intercesión en el cielo, donde Él está como intercesor, como sumo sacerdote haciendo intercesión por todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, cuando Él termine esa labor, entonces reclamará a todos los que le han redimido con su sangre, resucitará a los muertos en Cristo y a nosotros nos transformará, y así estaremos físicamente también reconciliados con Dios, con vida eterna, física también. Y seremos jovencitos representando en el cuerpo nuevo de 18 a 21 años de edad. ¿Para cuánto tiempo? Para el milenio. ¿Y para cuánto más? Para toda la eternidad. Vean el por qué tenemos que estar despiertos a tiempo en este tiempo final, porque hay grandes bendiciones para todos nosotros. Nuestras almas tienen que estar despiertas en este tiempo final y vigilando
vigilando por todas las cosas relacionadas a la venida del Señor y las bendiciones que Él nos ha prometido para ser cumplidas en su venida. Antes que venga el día grande y terrible de Jehová, o sea, la gran tribulación, dice la Escritura que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Ahora, cada ocasión en que un eclipse solar se ha efectuado, la humanidad ha estado muy nerviosa cuando ha sabido que un eclipse va a efectuarse, porque toda persona sabe que esas son señales en el cielo. Y Jesucristo dijo que iban a venir a ser vistas señales en el cielo. Y uno tiene que entender lo que significan esas señales en el cielo. Y ahora, Él dijo que cuando nosotros veamos suceder estas cosas, levantemos nuestras cabezas al cielo. Levantemos nuestras cabezas a Cristo, a Dios. Ahora, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, el sol se oscurecerá. Y cada vez que un eclipse solar ha sido anunciado que ha de ocurrir, muchos han pensado, ese debe ser ese eclipse señalado en la Escritura. Pero vean ustedes, para saber cuál será ese eclipse profetizado, tenemos que entender que todos los demás eclipses que han ocurrido están anunciando que vendrá uno, que será el que cumplirá esa profecía. Es igual que en el fin de cada siglo. En el fin de cada siglo la humanidad ha entrado en una inquietud espiritual. O sea, en palabras más claras, ha habido un hambre espiritual en el alma de los seres humanos. Y han pensado, este debe ser el fin del siglo mencionado por Jesucristo. Pero miren, el fin del siglo mencionado por Jesucristo está bien identificado en la Escritura. O sea que el fin del siglo del cual Cristo habla aquí tendrá unas señales que en otros siglos o en los fines de otros siglos no serían vistas. Para el fin del siglo mencionado por Jesucristo, en donde se llevará a cabo la cosecha del trigo, que es el recogimiento del trigo, algo muy importante estará sucediendo, conforme a Apocalipsis y también San Mateo. Vamos a ver San Mateo, capítulo 13, verso 30 en adelante, donde nos dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atádla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El trigo representa a los hijos del reino y la cizaña representa a los hijos del malo. Y para el tiempo de la cosecha de la siega, Él enviará los segadores. Y ahora vamos a ver quiénes son los segadores, porque la evidencia de que la humanidad estará viviendo en ese tiempo profético del tiempo de la cosecha de la siega, será que estarán presentes los segadores. Ahora, en tiempos pasados y fines de siglos pasados, no estaban presentes esos segadores. Por lo tanto, aunque la humanidad pensó que era el fin del siglo del cual Cristo había hablado, no era el fin del siglo. Pero, miren ustedes, estuvo muy bien que ellos tuvieran un despertamiento espiritual
en el fin de cada siglo porque buscaron a Dios. Aunque el ser humano debe estar buscando a Dios, no solamente en el fin de cada siglo, sino todo el tiempo. Pero no todo el tiempo los seres humanos están despiertos espiritualmente. No todo el tiempo los seres humanos han tenido inquietudes espirituales para buscar a Dios. Ahora, en el fin de cada siglo, viene esa inquietud espiritual, esa hambre, no solamente de pan, no de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios correspondiente a ese tiempo. Es un alma que viene acá, en el alma de la persona, es un hambre que viene en el alma de la persona. Ahora, para el tiempo de la siega, es que Él enviará los segadores. Vamos a ver la explicación que Cristo da a esta parábola en el capítulo 13 mismo, versos 36 en adelante, donde dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿El que sembró qué? La cizaña. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviar el Hijo del Hombre sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora vean ustedes, para el tiempo de la siega, pues tienen que estar los segadores. Y los segadores son los ángeles. Los ángeles tienen que ver con la labor de la cosecha. Ellos son los que recogen el trigo y lo colocan en el granero de Dios. Recogen a los hijos de Dios. Y la cizaña la echan en el horno de fuego, que es la gran tribulación, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde serán echadas las vírgenes insensatas que no tenían aceite en sus lámparas, pero las vírgenes prudentes serán colocadas en el alfolí de Dios. Las vírgenes prudentes tenían aceite, por lo tanto entraron con el esposo a las bodas y se cerró la puerta. Ahora, en esta parábola del trigo y de la cizaña, los ángeles del Hijo del Hombre estarán presentes en el tiempo de la siega, en el tiempo de la cosecha, que es el fin del siglo. La siega es el fin del siglo. Y ahora veamos también en la parábola de la red, capítulo 13, verso 47 en adelante de San Mateo. Dice así mismo: el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será en el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los buenos, y los echarán a los malos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora vean ustedes, son los ángeles del Hijo del Hombre los que se encargan de tomar los peces buenos y colocarlos en canastas, en cestas, aquí en esta parábola. Y también ellos tienen que ver con los peces malos para ser colocados en el horno de fuego, que es la gran tribulación. Y ahora vean a Jesucristo hablando también de sus ángeles en San Mateo capítulo 16, versos 27 al 28, dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagará a la cizaña conforme a sus obras, y al trigo conforme a sus obras.
De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y luego tomó a Pedro, Jacobo y Juan y subió con ellos al monte de la transfiguración y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron resplandecientes como la luz, y aparecieron a cada lado de Jesús Moisés y Elías. Allí está Cristo en esa visión, mostrándole a ellos lo que será la venida del Hijo del Hombre en su reino. Allí están los ángeles del Hijo del Hombre, que son Moisés y Elías, porque los ángeles del Hijo del Hombre son los dos olivos en el día postrero. Ahora vean ustedes, en San Mateo también Cristo habló de este misterio de los ángeles del Hijo del Hombre. Ahora, en San Mateo capítulo 24, preguntaron los discípulos a Jesús algo muy importante. En el verso 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La señal de su venida y la señal del fin del siglo. En San Mateo 24, verso 29 al 31 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora vean, en la parábola del trigo y de la cizaña, para juntar los escogidos de Dios que son representados en el trigo, Él envía sus ángeles. Y aquí, para recoger, juntar a los escogidos de Dios, Él envía sus ángeles con gran voz de trompeta. Son los mismos ángeles, y el trigo allá son los mismos escogidos mencionados aquí. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La gran voz de trompeta, siendo que en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11, es la voz de Cristo, hablando en el día postrero, en el día del Señor, a sus hijos. Es la voz de Cristo aquí, hablando por medio de del instrumento que Él tenga en el día postrero. Es la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, con el cual son revelados todos estos misterios de este tiempo final. Y ahora vamos a ver por medio de quién estará hablando Cristo en el día postrero todas estas cosas que deben suceder pronto, para que así podamos comprender estos misterios del reino de Dios. En Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí tenemos la voz de Cristo como una voz de trompeta. Es la voz de Cristo hablándole a su pueblo, a sus hijos, y diciéndole que suban donde Él está. Sube acá, sube acá. Ahora, Él estuvo en cada edad, y en cada edad había que subir a la edad que Él estaba hablando por medio del mensajero de cada edad. Y en este tiempo tenemos que subir a la edad de la piedra angular, donde Él estará hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. ¿Y a quién tendrá ahí como mensajero para hablar por medio de Él y darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto? En quien Él esté manifestado en el día postrero, estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 22, verso 6 nos dice:
¿Quién será el instrumento que nos dará a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto? Porque en ese instrumento estará Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, manifestado, hablándole a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, todas las cosas que deben suceder. Apocalipsis 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Nadie podrá comprender todas estas cosas que deben suceder pronto. Todas estas cosas que deben suceder luego de las que ya han sucedido en edades pasadas, ahora las que deben suceder en este tiempo final. Nadie las podrá comprender a menos que no sea por medio de la revelación divina que trae el ángel del Señor Jesucristo, el cual es enviado por Jesucristo para manifestar a sus siervos, revelar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Toda revelación divina tiene que ser traída por medio de un profeta mensajero de Dios. Y este ángel mensajero es un profeta dispensacional. Y de esa clase de profetas solamente Dios tiene 7 profetas. Él ha tenido muchos profetas de diferentes edades, diferentes etapas, pero profetas dispensacionales solamente tiene 7, que son Adán para la primera dispensación, la dispensación de la inocencia; Set para la dispensación de la conciencia; Noé para la dispensación del gobierno humano, que es la tercera dispensación; Abraham para la cuarta dispensación, la dispensación de la promesa; Moisés para la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley; Jesús para la dispensación de la gracia, que es la sexta dispensación; y el ángel del Señor Jesucristo para la dispensación del reino, que es la séptima dispensación. Y este ángel del Señor Jesucristo es ese profeta dispensacional enviado por Jesucristo. Ahora podemos ver que él tiene 7 profetas dispensacionales, pero es un mismo Dios el que está manifestado en los 7 profetas dispensacionales. Es la obra de un solo Dios a través de 7 profetas dispensacionales. Y ahora, por medio de este profeta dispensacional enviado a la iglesia de Jesucristo para darle testimonio de todas estas cosas que deben suceder, Cristo estará hablándole a su iglesia. Cristo, el Espíritu Santo, el cual es el ángel del pacto, a través de este profeta mensajero llamado el ángel de Jesucristo, Cristo estará hablando a su pueblo y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ese mensaje que estará hablándonos por medio de su ángel mensajero es la gran voz de trompeta o trompeta final, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios en este tiempo final. Es el llamado y recogimiento de todo el trigo de Dios, de todos los hijos e hijas de Dios del tiempo final. Ahora veamos también Apocalipsis capítulo 22, verso 16, donde nos dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién es el enviado de Jesucristo para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final? El ángel del Señor Jesucristo. Las ideas o interpretaciones o enseñanzas humanas pueden ser muy buenas, pero para conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, la mejor es la de Jesucristo a través de su ángel mensajero, porque ese es el enviado de Jesucristo para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Por lo tanto, es indiscutible quién es el enviado de Dios. Es el ángel del Señor Jesucristo. No puede ser discutido y decir que son cientos o miles de mensajeros, sino el ángel del Señor Jesucristo enviado para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Pero no eran
los ángeles del Hijo del Hombre, los dos olivos, Moisés y Elías. Es que esos son los ministerios de Moisés y de Elías, que Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, estará manifestando a través del ángel del Señor Jesucristo. Porque el único que tiene ministerios es el Espíritu Santo. Y Él estará operando el ministerio de Moisés por segunda vez a través de su ángel mensajero, y estará operando el ministerio de Elías por quinta vez a través de su ángel mensajero, y estará operando el ministerio de Jesús por segunda vez a través de su ángel mensajero. Pero el ángel mensajero de Jesucristo ni es Moisés literalmente, ni es el profeta Elías literalmente, ni es Jesucristo literalmente. Él solamente es un redimido por la sangre de Cristo, un miembro del cuerpo místico de Cristo de este tiempo final. Él es solamente un profeta mensajero enviado por Jesucristo a su iglesia en este tiempo final, a través del cual Cristo estará hablándole a su iglesia y estará dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, para así despertar a todos los hijos e hijas de Dios de este tiempo final, y así estar a tiempo despiertos y preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Hemos estado viendo que en el cielo han sido mostradas señales. Hemos visto en la tierra también señales. Pero la señal más grande del fin del siglo, la señal más grande del tiempo de la siega, del tiempo de la cosecha, el tiempo del recogimiento de todos los escogidos de Dios, es la venida de los ángeles del Hijo del Hombre, la venida de los dos olivos, la venida de Moisés y Elías, la venida de sus ministerios siendo manifestados en el ángel del Señor Jesucristo, llamando y juntando a los escogidos con gran voz de trompeta en este tiempo final, y siendo todos preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero antes que comience la gran tribulación. No sabemos cuándo comenzará la gran tribulación, que es el tiempo de los 3 años y medio de la parte final de la semana número 70 de la profecía de Daniel. Pero en ese tiempo no vamos a estar aquí. Ya vamos a estar transformados y estaremos con Cristo en la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Pero para ser transformados tenemos que estar despiertos a tiempo, escuchando la gran voz de trompeta. Esa es la gran voz de trompeta de Cristo que nos despierta y nos enseña todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, y nos prepara para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Estemos preparados. No sabemos qué sucederá después de ese eclipse, pero lo importante es estar preparados con Dios, porque nosotros lo que estamos esperando es nuestra transformación antes de que caigan los juicios divinos sobre este planeta Tierra. Y Él no puede comenzar la gran tribulación, derramar los juicios divinos de la gran tribulación, hasta que nosotros no estemos transformados. Porque si no estamos transformados, los juicios divinos nos destruirían a nosotros también. Así es que este es tiempo de despertar. Despertar a la realidad del programa de Dios correspondiente a este tiempo, y despertar a la realidad de que usted es un hijo o una hija de Dios y que está en esta tierra con un propósito divino para buscar el reino de Dios y su justicia y perseverar en él, sirviendo a nuestro amado Señor Jesucristo.
y así siendo preparado o preparada para ser transformado o transformada en este tiempo final. Tiempo de despertar. Y ahora podemos decir que los hijos e hijas de Dios están despertando a tiempo. Están despertando a tiempo en la edad de la piedra angular. Ese es el despertamiento prometido para este tiempo final. En el llamado y recogimiento del trigo, con la gran voz de trompeta del evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio del tiempo de despertar. Es un despertamiento espiritual acá, en el alma. Ese despertamiento es un avivamiento espiritual del alma de cada hijo e hija de Dios. Y ahora despiertos en este tiempo, glorificamos a Dios, le damos gracias por sus bendiciones. Nuestro entendimiento es abierto para poder comprender todas estas profecías que antes no podíamos comprender, y ahora podemos decir, ahora sí que podemos entender. ¿Cuántos entendían antes lo que eran los días postreros? No lo entendíamos, pero ahora miren qué sencillo es. Los días postreros delante de Dios son los milenios postreros, que son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y ahora el día postrero del cual Cristo habló, en donde resucitarán los muertos creyentes en Él y nos transformará a nosotros, es el séptimo milenio. O sea, conforme al calendario de los gentiles, el calendario gregoriano, el próximo milenio que ha de comenzar. Pero si Dios no nos ha dado a conocer en qué año del próximo milenio resucitarán muertos en Cristo y nos transformará a nosotros. También estamos conscientes que el calendario está trazado, pero eso lo dejamos quietecito porque no vamos a entrar en detalles con relación a el calendario y los años de atraso que tiene. Lo importante es estar despiertos en este tiempo, despiertos espiritualmente, sirviendo a nuestro amado Señor Jesucristo en la edad que corresponde a este tiempo para el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y estar así escuchando su voz, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Estamos en el tiempo señalado en donde las profecías correspondientes al fin del siglo tienen que ser cumplidas. ¿Y dónde está el trigo? Aquí está el trigo, escuchando la voz de Cristo, la gran voz de trompeta. Y hemos sido recogidos nosotros y seguimos trabajando para que llegue el mensaje a todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, para que también sean recogidos en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ese es el lugar donde Él recoge a los escogidos, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es su iglesia. Ese es el redil de las ovejas del Señor, donde Él colocaría sus ovejas. Ahora podemos ver dónde nos encontramos en el programa de Dios, y podemos ver que este llamado ha salido en la América Latina y el Caribe, pues los latinoamericanos y caribeños son los que tienen la promesa y bendición para el llamado de la gran voz de trompeta del día postrero. Como en edades pasadas, la voz de Cristo estuvo hablando por el medio del mensajero que Él envió en cada territorio y continente en edades pasadas. Y ahora nos toca a nosotros en la América Latina y el Caribe, y a todos los latinoamericanos y caribeños, aunque se hayan ido a vivir a otras naciones y otros continentes. Hasta los lugares donde se encuentren, les haremos llegar el mensaje de la gran voz de trompeta.
Porque un escogido es un escogido donde quiera que se encuentre. Así es que, conscientes de que este es el tiempo de despertar, nosotros podemos decir, ya hemos despertado en este tiempo. Y todavía siguen despertando tiempo. Cientos y miles de latinoamericanos y caribeños en todos los países latinoamericanos y caribeños y en otras naciones y continentes donde se encuentran latinoamericanos y caribeños. Y también les damos la oportunidad a personas que son de otros continentes, aunque hablen otros idiomas, le traducimos el mensaje a otros idiomas para que también puedan escuchar la voz de Cristo. Porque este es el tiempo de despertar. Este es el tiempo del despertamiento, del avivamiento más grande para el alma del ser humano. Pero todo en forma sencilla, por medio de la palabra creadora siendo hablada. No hay necesidad para los escogidos de milagros y maravillas y señales, sino de la palabra creadora siendo hablada. Él dijo, Cristo dijo, el que es de Dios, la voz de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y nosotros, escuchando su voz, somos despertados y preparados en este tiempo para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y que pronto se complete el número de los escogidos de Dios y pronto todos seamos transformados juntamente con los muertos en Cristo cuando resuciten en cuerpos eternos y seamos todos llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero en el cielo en este tiempo final, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Tiempo de despertar. En esta noche hemos visto que este es el tiempo de despertar. Ahora no sabemos si pasaremos al próximo milenio y si pasamos al próximo milenio no sabemos cuántos años estaremos en el próximo milenio todavía con estos cuerpos mortales. Pero llegará un momento en que seremos transformados. ¿Por qué? Porque estaremos despiertos espiritualmente, esperando nuestra transformación. Por eso no tenemos una fecha, un año en específico para la resurrección de los muertos en Cristo y para la transformación de nosotros. Lo que tenemos nosotros que hacer es estar preparados, estar despiertos, esperando nuestra transformación. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y pasen todos muy buenas noches y muchas gracias por vuestra amable atención. Con nosotros nuevamente reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.